Hoy vamos a recordar el algoritmo simplex, un procedimiento matemático que permite optimizar funciones para maximizar o minimizar. Y también se caracteriza porque todas las variables deben ser de tipo lineal, lo cual significa que todos los exponentes de las variables involucradas deben ser igual a 1 y no deben haber multiplicaciones ni divisiones entre las variables. Vamos a ver un ejercicio para poder explicar el procedimiento. El problema dice que un carpintero fabrica dos productos, sillas y marcos. Su producción está limitada por las disponibilidades en listones de madera, que son 36 semanales, por las horas de mano de obra contratada, que son 48 a la semana, y por las horas de trabajo disponibles en la máquina cepilladora, las cuales son estas horas 70 a la semana. Cada silla requiere 4 listones de madera, 3 horas de mano de obra y 10 horas de la máquina cepilladora. Cada marco requiere de 4 listones, 6 horas hombre y 5 horas de la máquina cepilladora. El carpintero obtiene 300 y 200 pesos de utilidades por cada silla y marco respectivamente. Y nos piden formular el problema, así como encontrar el programa de fabricación que haga máximas las utilidades. Bueno, para poderlo resolver vamos a comenzar por plantear el problema, por hacer la formulación. Y el primer paso consiste en definir cuáles son las variables de decisión. Para este problema las variables de decisión involucradas son las sillas y los marcos que se puede fabricar por semana. Entonces llamar x1 igual al número de sillas fabricadas semanalmente, mientras que la x2 va a ser igual al número de marcos también fabricados de manera semanal. Una vez que ya están definidas las variables de decisión, el siguiente paso vamos a plantear las restricciones, es decir, las limitaciones que se tiene por parte de este carpintero. Y en el problema se hablaba de 3 tipos de recursos, esas van a ser las restricciones. Y la primera de ellas va a corresponder al número de listones de madera, que en total son 36 a la semana. Entonces vamos a ver cada producto cuántos listones requieren para poderse fabricar. Y dice que las sillas requieren de 4 listones, que la primera restricción va a ser 4 por x1, que son las sillas, y para el caso de los marcos, es en el problema que también requieren de 4 listones, entonces va a ser más 4 por x2, a su vez esto debe ser menor o igual a el número de listones disponibles semanalmente, que nos decía que eran 36. Bien, ahí tenemos nuestra primera restricción correspondiente a los listones de madera. Vamos a ver ahora la siguiente restricción, la cual corresponde al número de horas de mano de obra contratada, que en total son 48. El primer producto requiere de 3 horas de mano de obra, mientras que el segundo producto requiere de 6. Entonces la segunda restricción va a ser 3 por x1 más 6 x2. Eso debe ser menor o igual a el número de horas de la semana disponibles, que decíamos eran 48. Vamos a ver ahora la última restricción, la cual corresponde a la máquina cepilladora. En total se tienen 70 horas disponibles a la semana, y los dos productos requiere el primero de 10 horas para las sillas, mientras que el segundo requiere de 5. Entonces la restricción es 10 x1 más 5 x2 debe ser menor o igual a 70, que es el número de horas de esta máquina cepilladora. Ya para terminar el planteamiento vamos a plantear ahora la función objetivo, que es lo que queremos maximizar o minimizar.
En este caso el carpintero dice que obtiene 300 y 200 pesos de utilidades por cada silla y marco. Eso es lo que vamos entonces a maximizar. El problema es Zmax debe ser igual a 300 x1 más 200 por el segundo producto o por la x2. Bien, aquí terminamos con lo que es el planteamiento. Ya lo que sigue es la solución, y para ello vamos a construir nuestra tabla inicial para el método simplex. Bien, aquí lleva ya una estructura, un formato. La primera columna la vamos a etiquetar como CJ, son los coeficientes. Enseguida vamos a definir la base, o cuáles son las variables que van a estar en la base en cada momento. Y vamos ahora a incluir las variables. Ahí también cabe señalar que ya para esta tabla debimos haber formulado el problema en la llamada forma estándar. Esta forma estándar consiste en agregar las llamadas variables de holgura o variables artificiales, dependiendo del tipo de restricción. En nuestro caso necesitamos agregar la x3, va a ser la variable de holgura de la primera restricción. La x4 corresponde a la variable de holgura de la segunda restricción. La x5 va a ser nuestra variable de holgura para la tercera y última restricción. Bien, además de las variables en esta tabla inicial, vamos también a agregar una columna para la solución, y una última columna es para hacer una división y forma parte del algoritmo simplex. Bien, esta tabla del método simplex se caracteriza porque siempre en esta primera tabla va a estar contenida en la base las variables de holgura. En nuestro caso pues tenemos la x1, vale, por la x3, x4 y x5. Una vez que ya están definidas las variables, vamos a anotar en la parte izquierda sus coeficientes correspondientes. Las variables x3, x4 y x5, que son variables que no existen en el problema, se van a iniciar siempre igualándolos a 0 sus coeficientes. También en la parte superior de esta tabla vamos a registrar los coeficientes de cada variable. Entonces para la x1 su coeficiente es igual a 300, x2 es igual a 200 y las de holgura decíamos que eran iguales a 0. Bien, lo que queda por hacer en la tabla es agregar las restricciones, escribiendo únicamente sus coeficientes. Entonces la primera restricción, sus coeficientes eran 4 para la x1, 4 para la x2. Ahí fue donde agregamos la primera variable de holgura, la llamada x3, por lo tanto ahí colocamos un 1 como coeficiente, mientras que a x4 y x5 la vamos a igualar a 0 sus coeficientes. La primera restricción está igualada a 36 y por el momento vamos a dejar hasta esa columna la tabla. La siguiente restricción tenía sus coeficientes 3 para x1, 6 para x2, ahí no existía la variable de holgura x3, la que sí agregamos fue x4, por lo tanto ahí colocamos su coeficiente igual a 1, y la x5 que tampoco existía en esa segunda restricción, dejamos su coeficiente igual a 0. Vamos ahora también a agregar los coeficientes para en la parte derecha, lo que está la llamada la solución. La segunda restricción está igualada a 48, es lo que vamos a anotar en esa última columna. Y la tercera y última restricción, sus coeficientes son 10 para la x1, 5 para x2, ahí no existe la x3, tampoco la x4, y la que sí vamos a colocar en un 1 positivo va a ser la x5. Esta restricción la vamos a igualar a 70. Bien, esta es la estructura de una tabla inicial del método simplex. Lo que queda por hacer ahora es calcular las llamadas ZJ. Esta ZJ se va a obtener multiplicando los coeficientes de la columna izquierda. Vamos a mantenerla fija para poderla copiar la fórmula. Se va a multiplicar por los coeficientes de las variables para cada una de las columnas.
tenemos que multiplicar la que es correspondiente a cada fila por su respectiva fila de las variables. Esta tabla inicial también se caracteriza porque siempre va a quedar igualado a 0 la z inicial. Esto debido a los coeficientes que son todos iguales a 0. Bien, una vez que ya hemos planteado la ecuación que determina la función objetivo, nada más nos queda copiarla hacia el resto de la tabla. Para ello fue que dejamos fijas algunas de las celdas para simplemente arrastrarlo, donde ahí comprobamos los ceros que habíamos comentado. Una vez que ya tenemos definidos los cálculos para la z, el algoritmo dice que vamos a hacer una resta, vamos a obtener la llamada CJ menos ZJ. Esta resta consiste en hacer la operación del coeficiente que tenemos en la parte superior de la tabla menos las cantidades que acabamos de calcular. Y de la misma manera también vamos a copiar esta fórmula hacia el resto de la tabla. Únicamente para las columnas de las variables hasta la x5. El algoritmo del método simplex nos dice que mientras tengamos cantidades positivas de esta resta, se continúa el procedimiento. Y vamos a determinar cuál es la cantidad más positiva, más grande de las positivas. Una vez que hicimos la resta, en nuestro caso tenemos 300 y 200, son las únicas cantidades positivas, y de esas dos la mayor pues es la del 300. Entonces decimos que esa columna es la que va a entrar a la base. Y ya que tenemos definida quién es la que entra, falta ahora por determinar quién es la que va a salir de la base, cuál es la variable que va a dejar su lugar. Para ello nos sirve la columna de la división. Es el método que vamos a dividir la solución entre su correspondiente coeficiente para la variable que va a entrar a la base. Hacemos la misma operación para el resto de las filas, el resto de la tabla, y vamos a dejar fuera, vamos a sacar de la base a la que resulte menor de las cantidades positivas de esta división. En nuestro caso va a salir de la base la fila que le corresponde a la variable x5. Es muy importante este procedimiento, ya que es el inicio de la siguiente tabla. Va a estar definida entonces la nueva tabla por las variables x3, que no va a cambiar, x4, que tampoco cambia, y la que sí va a salir va a ser x5. En lugar de ella vamos a colocar a x1. Bien, además de determinar quién es la variable que sale y cuál es la que entra, donde se intersecta esa columna y esa fila que marcamos, en nuestro caso el número 10, se llama ese lugar, esa posición que ocupa en la tabla, el pivote. Bien, el pivote siempre debe ser igual a 1, entonces nos toca identificar qué operación se debe realizar, ya sea una multiplicación o una división, para poder obtener ese 1. Entonces en nuestro caso vamos a ocupar dividirlo entre 10. Bueno, antes de ello vamos a repetir aquí los coeficientes. Dijimos que era un 0 para la x3, que también era un 0 para la x4, y la que va a cambiar, la que va a tomar un nuevo valor, es la x1, ya que x1 su coeficiente es igual a 300. Bien, una vez que ya hicimos ese ajuste de los coeficientes, hicimos el siguiente paso, había que convertir el pivote en un 1, y para ello la operación es dividirla entre ella misma, en este caso dividirlo entre 10. Esa operación que hagamos para poder convertir el pivote en un 1 se debe realizar con el resto de la fila que contiene al pivote. Simplemente tenemos que arrastrar esa operación hasta la columna de la solución. Bien, lo que sigue es también convertir en 0 lo que se encuentre por arriba o por debajo de ese pivote, y también nos toca identificar qué operación se tuvo que realizar para generar esos ceros. Bien, en el caso de la primera fila, la que le corresponde a la variable x3, la operación que se tuvo que realizar es la resta de este 4 que teníamos inicialmente, menos 4 veces la multiplicación por el pivote. Ahí también cabe de mencionar que siempre se debe involucrar a este pivote para poder obtener el 0.
Entonces, una vez que ya definimos cuál es la operación a realizar, se va a repetir esta operación también con el resto de las columnas. Decimos que era restar la cantidad anterior menos 4 veces la multiplicación de la fila que contiene al pivote. Esta operación se va a repetir para el resto de la tabla, incluyendo también la columna de la solución. Y vamos a comprobar que si esta operación la aplicamos para donde queremos obtener el 0, pues también debería obtenerse esa cantidad, no debería de cambiar ese 0. De igual manera, para la siguiente fila que le corresponde a la variable x4, vamos a identificar cuál fue la operación que se tuvo que realizar para obtener ese 0. La operación que tenemos que hacer es la resta de este 3 que existía antes, menos 3 veces la multiplicación por el pivote, que es igual a 1. Bueno, esa operación se va a repetir también con el resto de la columna. Vamos entonces a restar la cantidad que teníamos antes, menos 3 veces la multiplicación por la fila que contiene al pivote. Bien, esta operación la vamos también a repetir con el resto de la fila, incluyendo la columna de la solución. Y también a manera de comprobación la vamos a copiar esta operación hacia donde estaba el 0 para verificar que sigue obteniéndose ese resultado, un 0. Bien, pues esta es nuestra nueva tabla. Lo que queda por hacer ahora es nuevamente aplicar el procedimiento para determinar el nuevo valor de la ZJ. Y aquí recordamos que lo que estamos obteniendo como resultado es a partir de la multiplicación de los coeficientes del lado izquierdo por los respectivos coeficientes de cada una de las variables. Ahí también vamos a mantener fijos los coeficientes del lado izquierdo para que podamos copiar hacia el resto de la tabla. Aquí ya por el hecho de que un coeficiente es distinto de 0, pues ya por algunas cantidades también se van a obtener zetas diferentes de 0. Ese es el objetivo de este procedimiento, de este algoritmo. Entonces vamos a copiar esta operación, arrastrarlos a la parte derecha hasta la última variable. Y bueno, faltaría ahora nuevamente hacer la resta para obtener la nueva diferencia de CJ menos ZJ. Bueno, aquí decíamos que el procedimiento consiste en restar el coeficiente que aparece en el encabezado de la tabla menos la z que acabamos de obtener. Esta operación se va a repetir con el resto de las variables hasta la x5, la vamos a copiar. Y nuevamente nos toca hacer una comparación, una revisión de los resultados para encontrar si existe alguna cantidad positiva. Si son varias cantidades, habría que escoger la que sea mayor. En nuestro caso nada más tenemos una sola cantidad que es positiva y eso va a hacer que el procedimiento deba continuar. Todavía no encontramos la solución óptima. Entonces va a entrar ahora la columna que le corresponde a la variable, la x2, la que va a entrar a la base, y falta por definir cuál es la que va a salir. Bueno, pues debería salir ya sea la x3 o la x4, que son las que no forman parte del problema inicial. Bueno, para poder determinar qué es la que sale, vamos a hacer la división de la cantidad que tenemos en la solución entre los coeficientes de la columna que va a entrar a la base. Repetimos esta operación con el resto de las filas y vamos a verificar cuál es la cantidad más pequeña de las positivas que se obtengan de esa división para saber cuál es la variable que va a salir de la base. En este caso debe salir la x3. Ya con esta información vamos a generar la nueva tabla, comenzando siempre por definir cuáles son las variables que se encuentran contenidas en la base. Entonces decíamos que la x3 va a salir y en lugar de esa x3 colocamos a la x2. Esa va a ser parte de la nueva base. Entonces tenemos a x2, a x4 y finalmente a x1.
También en la parte izquierda actualizamos las cantidades. Ahora el coeficiente para la x2 va a ser igual a 200 y las demás no van a cambiar. Entonces tenemos 200, 0 para la x4 y 300 para x1. Y una vez que ya definimos cuáles son los coeficientes de cada una de las variables de la base, vamos también a revisar el pivote correspondiente de la nueva tabla. En nuestro caso es el número 2, es donde se intersectan la fila y la columna que hemos marcado. Y el procedimiento dice que vamos a convertir ese pivote en un 1, ya sea a través de una multiplicación o una división. Bueno, pues aquí es más sencillo dividirlo entre esa misma cantidad, entre un 2, para poder obtener el 1. Y la operación que ya hemos hecho para convertir ese pivote en 1 se debe repetir a lo largo de toda la fila que contenga a este pivote. Decíamos que aparte de convertir en 1 el pivote, todas las demás filas que se encuentren por arriba o por debajo de ese pivote, también vamos a igualarlas a 0. Y revisamos qué operación es necesaria realizar para poder obtener esos ceros. Bueno, en nuestro caso, para la fila del medio que le corresponde a x4, antes teníamos ahí en esa celda, en esa posición, el valor de 4.5 o 9 medios. Entonces ahora lo que debemos hacer es esa operación de restar la cantidad que teníamos antes menos 9 medios o 4.5 multiplicados por la fila que contiene al pivote. Esa fue la operación que se tuvo que haber realizado para obtener el cero que estábamos mencionando. Vamos entonces a copiar esa operación, esa fórmula hacia el resto de la fila, y también la manera de comprobación la vamos a copiar hacia atrás para comprobar que sigue obteniendo ese cero que habíamos mencionado. De igual manera, para la última fila de esta tabla, vamos a revisar qué operación se tuvo que haber realizado para obtener el cero. Aquí siempre el algoritmo consiste en que el número que teníamos anteriormente lo vamos a multiplicar por el pivote y hacer una resta entre ellos. Entonces, para este ejercicio la cantidad que teníamos antes era 0.5, por lo tanto vamos a restar la cantidad anterior menos 0.5 multiplicado por la fila que contiene al pivote. Y esta operación se repite con el resto de las columnas, el resto de las variables. Y también la manera de comprobación la vamos a copiar en la celda donde teníamos el 0 para comprobar que sigue obteniendo ese resultado, ese 0. Bien, pues ya nada más nos falta por volver a obtener la operación de la ZJ y la resta, que va a permitir verificar si esta es la última solución, la cual muy seguramente ya lo va a hacer, porque ya aquí tenemos las variables x1 y x2, que eran las involucradas desde un principio en el ejercicio. Entonces, para ello calculamos primeramente la z. Esa z es la multiplicación de los coeficientes del lado izquierdo, los mantenemos fijos con f4, por su coeficiente correspondiente para esa variable, y le vamos a sumar la siguiente multiplicación, ya que en la siguiente multiplicación vamos a considerar el nuevo coeficiente, lo mantenemos fijo, multiplicamos por su respectivo valor de esa columna. Pero aquí está equivocada esa cantidad, ahí está. Bueno, vamos ahora sí a multiplicar el último coeficiente, donde está el 300, por su respectivo coeficiente de la variable. Así como también vamos a mantener fija esta referencia para poderlo copiar. Una vez que ya hayamos copiado, faltaría únicamente por obtener la resta de CJ menos ZJ. Entonces, para ello vamos a ir al encabezado de nuestra tabla, donde tenemos los coeficientes iniciales menos la cantidad que acabamos de obtener. Esta operación también la vamos a repetir y vamos a revisar si nos queda todavía alguna cantidad positiva
se continuaría el procedimiento. Como aquí ya todos son negativos o cero, el método simple nos indica que ya encontramos la solución óptima y la respuesta es que la x2 debe ser igual a 4, x1 debe ser igual a 5. Entonces este carpintero debería fabricar 5 sillas a la semana, así como también 4 marcos semanalmente, para poder incrementar sus ganancias, para poderlas optimizar de acuerdo a los recursos que tiene disponibles. Y bueno, la otra parte de la solución es que la Z max, lo más que puede ganar de acuerdo a esos recursos, de acuerdo a sus restricciones, es igual a la multiplicación de lo que le genera el producto de los marcos, que son 200, por la cantidad que puede fabricar semanalmente, más la utilidad que le generan las sillas por el número de sillas que estaría fabricando a la semana. Entonces su utilidad máxima son 2.300 pesos para este carpintero. Bueno, la próxima sesión veremos cómo resolver este tipo de problemas mediante un complemento, una herramienta que se puede instalar en el Excel, un complemento llamado Solver. Eso lo vemos en la próxima clase, y bueno, aquí va a ser más rápido la generación de la solución. Bien, muchas gracias, lo vemos la próxima sesión.